La charla que están por escuchar es una conversación sobre medios y periodismo que tuve con Florencia Asa. Flor es periodista y directora de programas de Sembra Media. En esta charla hablamos de los principales problemas que tiene el periodismo en Argentina y la región, pero también hablamos de algunas cosas lindas de la industria como los formatos que más nos gustan y las últimas tendencias. Sin más preámbulos, les invito a escuchar esta conversación. Continuamos lo que estábamos haciendo, que era charlar un poquito de eso. Y si querés, la pregunta inicial venía por el lado de qué es lo que en estas últimas semanas o meses te está interesando, preocupando, dando curiosidad en torno a la industria en la que trabajamos. Yo desde un medio, vos desde una organización, pero ¿qué es lo que más te ha llevado tu atención en estas últimas semanas? Ay, qué pregunta compleja con muchas aristas. Abierto. Creo que obviamente hay una, o por lo menos de mi lado, una preocupación muy grande por el estado actual del ejercicio periodístico. Hablo en Latinoamérica, en donde yo veo que había, no sé, 5 o 6 años atrás, para no irnos tan atrás, como situaciones muy violentas con periodistas en algunos países y donde ejercer el periodismo en ciertos países era realmente una actividad de riesgo, pero en el resto del ecosistema latinoamericano estábamos medio como en una burbuja todavía. Yo hoy siento que esa burbuja ya no existe, que realmente ejercer el periodismo en Latinoamérica se volvió como una actividad de riesgo, con distintos grados de riesgo, con distintas implicancias, porque obviamente no vamos a comparar, no sé, lo que sucede en México o en algún país de Centroamérica con el riesgo que tiene un periodista en Argentina, pero igual creo que hay un nivel de violencia y de persecución a la prensa que hace muchos años, por lo menos yo tengo 36 años, sé que hubo otros momentos más oscuros, pero yo no había vivido un momento en donde diga, che, se está complicando hacer periodismo desde todo punto de vista, porque te amenazan de muerte, porque el gobierno pone una ley. Digo, hay países muy concretos donde hay leyes contra organizaciones de la sociedad civil, donde la mayoría de esos países, los medios son organizaciones de la sociedad civil, donde se los persigue, donde se los ahoga financieramente, que creo que es algo que capaz no era una práctica de antes y hoy se vuelve como algo más común, donde se lo ataca, lo charlábamos un poco en este congreso, como se los ataca a través de bots y de tratar de hundir sus plataformas o de las cuentas de redes. Creo que ese condimento de un contexto complicado vuelve todo más complejo lo que después el periodismo necesita para sobrevivir, que es salir a buscar fondos, conectarte con tu comunidad, poder tener conversaciones transparentes, un montón de cosas que, como el contexto está tan embarrado, estás todo el tiempo atendiendo porque es necesario la urgencia de lo que está pasando y no como el mediano o el largo plazo. Yo creo que ahí nos va a implicar una elasticidad, una flexibilidad y una creatividad que para mí no lo tenemos tan ejercitado como somos. La industria periodística es muy creativa desde los formatos y desde estar donde la audiencia está, pero vamos a tener que encontrar una flexibilidad para surfear momentos muy complejos. Ojalá duren poco, pero digo, vemos un mundo global ya más allá de Latinoamérica yendo a un escenario donde atacar a la prensa se volvió como lo más simple y lo más fácil. Eso te iba a decir, hay como cada país tiene, incluso cada provincia y cada localidad tiene sus particularidades, pero ves cosas en Estados Unidos, bueno, depende del nivel de, a veces, de republicanismo o fortalezas institucionales que tenga cada país, pero te iba a preguntar, viniendo para el lado de Argentina, ¿cómo ves el involucramiento o la preocupación de la sociedad, que es un gran tema y una gran pregunta, ¿no? Porque nosotros que trabajamos en la industria, obviamente entendemos la relevancia y la importancia del periodismo, pero ¿cómo ves hoy? Más una pregunta de percepción tuya de si crees que hay un involucramiento o un entendimiento de la gente, con esa palabra tan complicada que es la gente, pero en torno a eso, la importancia del periodismo y cómo debe ser libre el periodismo, porque es necesario, me parece, ese involucramiento. Ayer veía una pequeña digresión, veía un reel de Lucrecia Martel diciendo que por la universidad salieron todos a marchar, pero por el Inca casi nadie. Por el periodismo, ¿quién va a salir a marchar? Esa es una buena pregunta que me hago. Y no sé cómo lo ves vos, sin que me digas algo preciso, sino tu percepción. Sí, no, la solución a esta situación no la tengo lamentablemente. Yo creo que es un repunto el que traes porque no creo que nadie salga a marchar por el periodismo. Con suerte salimos periodistas, porque también creo en la industria argentina que hay como una grieta dentro de la grieta. O sea, sí, hacemos como la grieta madre más allá de la política, como entre periodismo bueno, periodismo malo, que es lo que llevó a la grieta política, hizo ese juego. Dentro de eso, nosotros como periodistas muchas veces tipo, no, bueno, él no hace periodismo, mi periodismo es mejor, como que hay
una competencia silenciosa en donde me cuesta visualizarnos todos juntos en una marcha, como el rango de posibilidades periodísticas. Ojalá me equivoque y sea la excepción y podamos salir. Yo creo que el problema más grande que tenemos, que es argentino, pero que es global y particular en Latinoamérica, es que nuestras audiencias estructuralmente no confían en el periodismo. Y en parte somos responsables de eso, en parte no, en parte nos han hecho mucho daño otros actores, porque es más fácil jugar el juego de que el periodista es el malo de la película. Pero yo creo que hay que hacer una autocrítica y que no se la está haciendo. La industria no tomó, desde mi punto de vista, no tomó esta situación de desconfianza de la audiencia que sale todos los años en los reportes, que se vive en la calle, que lo viven, digo, ni siquiera en la gente. Hablas con tus amigos y te dices, yo no creo en los medios. Y decís, yo no puedo defenderlo, porque tienen razón, porque empiezo a mirar ejemplos y hay un montón de situaciones de gente que no está haciendo, dice hacer periodismo y no lo hace. Y después todos los ejemplos que sí hacen periodismo quedan completamente escondidos o tapados porque, como pasa en todo en la vida, el hater se lleva más ruido que el que pone un buen comentario. En este caso, el mal trabajo periodístico se lleva más reflector que el buen trabajo periodístico. Yo creo que tenemos que hacer un trabajo de autocrítica, de reflexión y capaz es medio fuerte, pero como de bajarnos de un pedestal de chicos, nosotros no tenemos una verdad revelada y tenemos que ayudar a la gente a darle las herramientas para entender que lo que estamos diciendo no es la opinión de Flor, la opinión de Alan, es datos. Y estamos en un mundo donde vos podés mostrar datos y la gente te dice, esto mirá, y decís, no, pero esto es ciencia. Sin ir más lejos, en la pandemia se puso en duda la medicina, como la ciencia, la medicina, un montón de cosas. Yo creo que hoy tenemos que encontrar nuevas estrategias para combatir esas situaciones, porque con las estrategias del pasado no vamos a poder construir algo nuevo. Y eso trae el desafío de que los medios trabajen con sus audiencias, tengan una relación directa con sus audiencias, registren me toco una fibra personal porque soy muy fanática del impacto, pero digo, registren su impacto, mostrémosle a la gente el impacto del trabajo que hacemos y la necesidad de existir. En mi experiencia, en los medios que yo conozco que hacen ese trabajo, tienen una relación directa con su audiencia y la audiencia, estoy haciendo comillas para la gente que no nos está viendo, pelea por esos medios, pelea por dar ese espacio. Pero no podemos hacer eso desde un pedestal de nosotros tenemos la verdad revelada, la información que nadie tiene. Y hoy la información es mucho más fluida de lo que era antes y ya no hay ya la gente se entera de las cosas por un montón de otras formas. Entonces tenemos que como reencontrarnos con esa parte clave de la profesión que es la gente. Ayer, salen 1000 preguntas, pero ayer moderaste un panel en el que distintos medios contaron su experiencia en torno a sustentabilidad principalmente, y muchos hablaban de eso, creo que casi todos, de la relación de cómo le contaban a la audiencia lo que hacían, un poco sacar a la luz la cocina del periodismo. Es distinto para un medio nativo digital, para un medio independiente, para un medio tradicional, pero es importante porque ayer salieron varias conversaciones en torno, por ejemplo, a pauta oficial, y una discusión que creo que vos habrás tenido con colegas o en distintos ámbitos es cómo podemos hacer para que se termine la discrecionalidad de la pauta oficial, porque eso condiciona el periodismo no desde ayer, sino hace un montón de tiempo. Y ese tipo de discusiones me parece que se van a dar solo cuando empecemos a generar espacios colectivos entre los profesionales de esta industria, que bueno, es un poco lo que intentan hacer muchas veces desde Sembra. Así que bueno, ahí también en la descripción de este capítulo vamos a poner el enlace por si no conocen a Sembra. Yo ahí te llevo para el otro lado, que sale a la luz rápidamente, y un poco lo decías, que es la tecnología. Digo, los popes tecnológicos, las plataformas, este discurso de que el periodismo ya no importa, ya no sirve. Imagino cómo te llevas con esa idea, pero ¿qué podemos hacer? Un poco lo dijiste. ¿Qué podemos hacer ante esa idea de que el periodismo ya no es necesario? ¿Por qué? Porque la información está ahí. Como que se le quita un montón de mérito al ejercicio periodístico. ¿Qué herramientas o qué speech deberíamos tener un poco para salir a hablar de eso? Creo que herramientas, no voy a entrar en herramientas concretas porque no sé si existen, decir, bueno, bajemos tal herramienta y lo solucionamos, pero sí creo que algo que vos traías también recién, y para mí se vuelve cada vez más clave en este mundo, donde hay un juego en internet de un poco como quién pisa el palito o quién comete el error.
nosotros tenemos que lograr como industria periodística ser lo más transparentes posibles desde todo punto de vista. No solo desde lo financiero, decir, bueno, estos son mis financiadores, a mí me da plata me dio el año pasado y este, podés ver tipo, todo lo que eso implica en términos de finanzas, porque también nos expone, digo, hay que como encontrar el punto justo hasta donde uno puede transparentar sin poner en riesgo el propio ejercicio de la profesión, pero sí hay algo a contar de cómo es el detrás de escena y el proceso de transparencia editorial, bueno, ayer lo contaban un poco en el panel, bueno, estoy usando una herramienta de inteligencia artificial, yo la uso de esta manera, a mí no me da lo mismo que todo mi contenido vaya directo en inteligencia y que la gente no lo sepa, como bueno, no sé, lo contaban, como usamos para redes, lo usamos para editar guiones, lo que fuera, y después hay un proceso como lógico de contar lo que hacemos. Como mi experiencia antes de trabajar en Sembramida, yo trabajé muchos años en medios y el mejor caso que tuvimos fue donde nosotros contábamos lo que mostramos y mostrábamos che, estamos debatiendo, vamos por esta historia, vamos por esta, por dónde hablamos con la gente, vamos por acá, vamos por allá. Y cuando vos haces esa cercanía, la recepción del otro lado es enorme y capaz no llegas a 7 millones de personas, pero llegás a un público que cree realmente en lo que vos estás haciendo. Y que valora el trabajo que estás haciendo. Yo doy un ejemplo re tonto, pero que para mí me marcó en el año, creo que 2018, cuando se estaba debatiendo la legalización del aborto en Argentina. Yo estaba dentro del Congreso con una colega del medio, cubriéndolo toda la noche, durmiendo en el piso, sentada en el piso del Congreso muerta de frío. Y yo subía los contenidos a redes mientras ella iba como haciendo las grabaciones de esos contenidos. Y me confundí en una palabra de una story. Y me acuerdo que contestábamos todos los mensajes de Instagram uno por uno. Y me acuerdo que un usuario del medio, un lector, me contestó y me puso, che, te confundiste, como toque más violento de lo que yo esperaba. Y le dije, che, perdón, tipo, son las 6 de la mañana, estoy acá desde las 2 de la tarde, mala mía, ay, no, perdón, no me imaginé que ibas a leerlo, tenés razón, solo lo quería marcar. Pero re buena onda después, como que de hecho comentaba bastante. Y digo, bueno, es eso, es mostrar que tampoco somos impolutos perfectos y que venimos a traer una mega solución. Es como se construye en camino, porque a la gente que nosotros a la sociedad que nosotros buscamos informar y a la democracia que necesitamos cuidar, está la gente. Entonces nosotros no podemos como pretender solo ser nosotros esos actores. Está buenísimo lo que decís y hay también un montón de transformaciones necesarias. Muchas se han hecho. Yo siempre que me preguntan, gente que no es de la industria, cómo estás en tu profesión, en la empresa que trabajas, le digo, mira, bien, han sido años en que la empresa sufrió transformaciones como todas las periodísticas, pero aún quedan muchas pendientes, ¿no? Porque esto que acabas de decir me hace pensar, entiendo que era una empresa, digo, vos trabajabas en un medio que era un nombre, una empresa importante o con cierto nombre, y eso hace un poco digo, en contraparte con lo que hoy son los creadores de contenido, que tienen otra confianza, otra cercanía. Se está hablando mucho hoy ayer en el Congreso en torno a eso de ¿cómo se hace para desarticular que un medio no es una gran entidad, sino que es intocable, sino que hay un montón de trabajadores, gente cansada, gente precarizada muchas veces? Eso también es difícil sacarlo, digo, es más fácil hacerlo en un medio nativo digital capaz que en una gran corporación. Pero yo creo que ahí puede haber como pequeños experimentos porque acá no vamos de un día para el otro a transformar todo y decir, bueno, hoy somos todos transparentes, se muestra todo. Bueno, pero hay pequeños ejercicios que a vos te permiten conectar con tu audiencia. Ayer lo contaba un poco José del medio Sociedad Ilícita de Bahía Blanca, y bueno, ellos hacen eventos, de ahí salen historias, a veces hacen esas historias, a veces cubren otras porque no necesariamente la sociedad o la gente sabe marcar toda la agenda que hay que tocar, como digo, es un equilibrio, pero es algo de correrse un poco del pedestal y de darnos por sentado, porque realmente si nos ponemos todos a hacer el ejercicio de preguntarle a nuestro alrededor, nadie va a decir, no, los medios son fundamentales para sobrevivir a la democracia. Y por más que en el fondo, sí, después se procesa y se piensa así, pero realmente está comprobado, los países donde no se puede ejercer el periodismo son los países que no tienen democracias y que no tienen transparencia en un montón de cosas. Entonces, siento que no podemos como no dar esa batalla de decir todavía hay cosas para hacer para poder reconectar con esa audiencia, reconectar con una generación mucho más joven
que es mucho más activa en internet de lo que éramos nosotros, y ni hablar más grandes, y que tiene esa necesidad, porque conecta con su creador de contenido de entretenimiento, porque conecta con su tío y primo que sube videos de sus sobrinos, lo que fuera. Como que la gente está acostumbrada a eso y lo espera. Nosotros se lo tenemos que de alguna manera salir a dar. Y creo, y me meto, nombraste creador de contenido y también otro tema que me fascina, creo que ahí no podemos como industria volver a cometer el mismo error que se cometió cuando salieron las redes sociales, que parece que hubiéramos hablado de hace un siglo atrás, pero 15, 20 años. Sí, 20 como mucho. Sí. Como la explosión grande no fue hace tanto. Y en ese momento la industria, mucha parte, la industria era como, no, bueno, las redes sociales son malas palabras, sigamos con lo que teníamos, que era el papel, que era la radio, la tele, que una cosa no mataba a la otra. Bueno, yo siento que con los creadores de contenido estamos cometiendo o empezando a cometer el mismo error de ellos o nosotros. Y es como, che, somos los dos, suena muy Cris Morena lo que estoy diciendo, pero es como los dos juntos, como hay un montón para aprender los creadores de contenido y nosotros podemos ayudar a los creadores de contenido a que tengan ciertos procesos más periodísticos, por más de que muchos no se identifiquen como periodistas, porque cumplen ese rol en la sociedad o son referentes como lo era antes el periodismo. Sí, un poco lo que me gustaría decirlo también en esta intención de meter disclaimers en nosotros, el periodismo, todos. También reconozco que la industria y los profesionales están muy confundidos hace años, digo, porque hay muchas cosas que se van moviendo todo el tiempo, lo que ayer servía hoy ya no sirve más. Entonces es difícil, digo, porque estamos criticando a veces mucho a la industria, a los profesionales, pero es difícil poder mantenerse todo el tiempo abierto al cambio. A nosotros mismos nos cuesta, a nuestros colegas también. Te saco un poquito de esto y mencionábamos, bueno, creadores de contenido, otras cosas. ¿Qué disfrutas hoy? ¿Cómo te informás? ¿Qué te gusta? ¿Medios de acá, medios de afuera, on demand, en vivo? Es difícil la pregunta porque de todo un poco, imagino. Pero... Sí, en realidad es como un salpicado. No hay ningún medio que yo te diga dentro todos los días, leo religiosamente todo. Y creo que a diferencia capaz de otros años tengo como un consumo de información más global o más regional que local. Okay. Obviamente, como creo que cualquier persona, todo por plataformas, por redes, por TikTok, por Twitter. Soy muy fanática de los newsletters, capaz no los leo, tipo llega y leo, pero los tengo ahí y me siento un día y leo varios. Claro. E incluso de newsletter que trabajan la información no desde el breaking, sino como más de largo aliento. Estoy muy en este momento en una etapa muy fanática de YouTube, como me llegó el momento como que yo veía que otra gente estaba como no, y la verdad que paso mucho tiempo viendo o mini documentales o contenido de los canales de streaming que están hoy en Argentina como en auge, porque también siento que por momentos necesito correrme del lado informativo porque estoy todo el día trabajando con medios, entonces necesito como una burbuja que no hable de información. Te iba a decir que todos tenemos, y imagino que vos también, demandas de contenido más para nuestro mundo profesional y para el mundo, che, quiero estar un poquito tranquilo y disfrutar de algo. 100%. Y ahí te llevo también para otro lado, que es también para jugar un poco, si hoy tuviese que lanzar un medio, 2 plataformas, ¿qué cosas priorizarías? Digo, porque vos trabajás un poco de asesorar, ayudar a medios. Dentro de ese asesoramiento y ayuda hay muchísimas cosas, herramientas. ¿Cuáles crees vos que son las que tomarías como principales? Me vas a dejar en evidencia que no puedo asesorar. Qué buena pregunta. Estamos jugando, no es que no es un examen. No. Yo creo hoy que hay realmente como que si tengo que hacer algo... Perdón, no lo dije, pero también temática, no sé, algo que te guste mucho. No, temática no sé... Ahí estoy más abierta como a algo más general, pero creo que si tuviera que elegir como un canal o una forma, yo creo que es audiovisual, con todo el abanico que tiene el audiovisual, como que no me cerraría solamente a hacer mega documentales producidos, ni tampoco solamente hago solo reels o contenido en TikTok, como que siento que tenemos que, o que me gustaría explorar ese rango de tipo, bueno, hay temas que van para un documental y hay temas que van para más corto. Ya en modo más local estoy muy fanática y recomiendo y abierta a escuchar opiniones si alguien no coincide, pero a mí me gusta mucho el trabajo que están haciendo en Resumido, que es el medio periodístico que tiene Luzu TV.
Ajá. que lo dirige Leuco y trajo mucha gente de la industria de los grandes medios tradicionales a trabajar, con gente muy joven, como esa combinación de, bueno, mucha experiencia de periodismo De años. digital, pero de la primera camada digital, y gente joven como muy capaz de adaptar formatos. Y creo que ahí están haciendo un gran trabajo en lo audiovisual con los contenidos de largo aliento en YouTube y en el informarte rápido de cosas como casi todos en TikTok o en Instagram. Como que ahí no siento tanto el diferencial, pero siento que entendieron cómo es la lógica de las plataformas hoy. No sé si haría algo así, creo que... Pero te gusta como referencia. Me gusta como referencia. Seguro haría algo que me permita hablar con la comunidad y me permita transformarme a lo largo del tiempo, como no tallaría nada en piedra, con lo difícil que es eso. Con lo difícil que es ser tan adaptable todo el Exacto. tiempo. Está bueno. Y me gusta esto que decís de hacer algo audiovisual, pero adaptado también a los distintos requerimientos que tiene la audiencia. Yo hoy un día quiero ver un reel, otro día quiero ver algo más largo. Eso es algo que ustedes siempre señalan y me parece que es importante tampoco desvivirse por eso, porque también es algo que te... Sí, tampoco jugar la carrera de correr al algoritmo, digo, como tratar de mantener dentro de tu misión o de tu objetivo como un core, pero saber que ese core no va a ser lo que capaz hagas los próximos 5 años. Ese equilibrio difícil. Sí. Y para cerrar, Flor, te hago una pregunta que, bueno, es la... odio tener que siempre sacar el tema, pero la IA está, bueno, creo que en el título, en el eslogan del congreso en el que estamos, está presente. Ayer al cierre hubo una charla muy optimista en torno a IA, que yo soy optimista a veces, pero también entiendo que hay que tener la otra cara. ¿Cómo estás vos hoy con la IA? ¿Cómo te llevas? Sé que semana a semana a veces, porque yo, no sé, al menos en mi caso a veces odio, quiero matar a todos y después digo, che, esto está buenísimo, me cambia la forma de laburar. ¿Vos cómo te llevas? La misma sensación, me llevo bien y me llevo mal. La uso un montón y las uso un montón porque uso varias, dependiendo de la necesidad. No sé si diría me cambió toda mi forma de trabajo, me optimizó muchas cosas y me sirve mucho como alguien que tenés todo el tiempo para hablar y para pimpoñar una idea, con los límites de que sabes que siempre te va a edulcorar y a decir cosas bonitas por más de que le digas que te critique algo. Después sí, la contracara de esa moneda es que me agobia, o en este momento me genera realmente mucha ansiedad, toda la burbuja de la inteligencia artificial y nos vamos a quedar todos sin trabajo, esto vino a revolucionar el mundo, como el pánico general, que lo entiendo y lo hago bandera, pero que por momentos digo, bueno chicos, vamos un día a la vez, vamos mes a mes, si nos vamos a quedar sin trabajo trabajaremos otra cosa, el mundo es mundo desde hace un siglo y siempre hubo que adaptarse. Capaz nuestra generación no vivió un cambio tan abrupto laboral como este. Pero también digo, sobrevivimos una pandemia donde donde nos íbamos a quedar sin nada, digo, bueno, nos adaptaremos. Y creo que realmente la mayor habilidad que hoy puede tener cualquier profesional es saber que se va a tener que adaptar a lo que venga. No creo que se acabe todo, sí creo que se va a transformar un montón. Y creo que después de varios años donde salían estas grandes innovaciones tecnológicas y corríamos todos, no sé, ejemplos mucho más chicos, los anteojos de Snapchat, de repente íbamos a estar en 2 años todos grabando con los que hoy son los... Metaverso, sí, bueno, el metaverso, yo casi me compro 400 aparatos que después, gracias a Dios, no hice. Creo que hay un lado más maduro mío que es como, bueno, esto puede llegar a tener lo mismo, puede ser un gran impacto que cambie un montón, lo sigo, estoy atenta a todo, pero tampoco me voy a subir a esta montaña rusa porque el metaverso, bien dijiste el ejemplo, fue el mejor ejemplo de que iba a ser una revolución. Es algo que funcionó para algunas cosas, pero que no, de nuevo, la inteligencia artificial sí es realmente un cambio como de los 3, 4, 5 cambios grandes del mundo, pero capaz no genere todo el impacto malo que genere. Ojalá. Sin hablar. Che, bueno, me parece que la conclusión es un poco de equilibrio, prudencia con todas las cosas que hablamos. Es difícil, pero bueno, ser un poco adaptable a cómo va cambiando la vida. Gracias, Flor. Estuvo buenísima la charla. Fanática de este espacio, sigan el newsletter y estas entrevistas. Súper feliz de estar acá.